El artículo que elegimos se llama El impacto de la desigualdad en las transiciones a la adultez de los y las jóvenes. Para dar una pequeña introducción, el problema que proponen abordar surge de la intersección de dos campos de estudios, que son los estudios de la juventud, o sea, las transiciones a la vida adulta, y los estudios de los procesos de individuación y construcción de la subjetividad por otro. Aquí, pues en todo lo que la investigación que hacen, ponen en foco las trayectorias juveniles y los procesos de transición a la vida adulta a partir de la comprensión de procesos sociales mucho más amplios, como la estructura económica y social a la que cada joven pertenece. Ahora bien, los objetivos. El primer objetivo es analizar cómo la desigualdad social y económica impactan en la forma en que los jóvenes experimentan su transición a la vida adulta. También analizar cómo la tendencia histórica de la desigualdad afecta la construcción de las subjetividades individuales y analizar las transiciones a la vida adulta desde aspectos demográficos y biográficos como lugar de nacimiento del país y la historia económica que tenga el país. Ahora yo les voy a explicar el punto 1, que consiste en cómo cada persona se desenvuelve para cumplir sus estrategias según su contexto y su estrato socioeconómico. Los individuos desarrollan estrategias para diferenciarse y seguir las metas personales, incluso las circunstancias desafiantes, y esto fortalece la autoestima, sino que también puede ser un acto de resistencia frente a la desigualdad. La teoría también subraya que las barreras socioeconómicas pueden dificultar este proceso, generando tensiones psicológicas. Esto acá implica la presión por saber qué van a estudiar, si el presupuesto sí es suficiente para poder alcanzar su objetivo. Entonces el propósito de la psicología principal es como apoyar este proceso. Si bien es cierto que los jóvenes se convertirán en adultos, los procesos, trayectorias y significados son diferentes en cada caso. En este apartado se hace un análisis sobre esta transición, un análisis comparativo que permite centrarnos en tres eventos principales: el empleo, la autonomía y la tenencia del primer hijo. Estos eventos son los que efectúan el cambio a la vida adulta, definiendo trayectorias que son diversas, pero que cumplen representaciones significativas entre mujeres y hombres. Es por eso que con relación en el género existen tendencias consolidadas que permiten hipotizar la explicación de la desigualdad entre los eventos. En pocas palabras, los datos y resultados que se presentan en estos estudios pues pertenecen a un determinado sector social o económico que afectan este desarrollo de transición a la adultez. El concepto de trayectoria ha sido utilizado ampliamente y para abordar diferentes campos de análisis en los últimos años. El investigador catalán Joaquín Cascal tiene gran importancia en el estudio de la transición a la vida adulta. En particular, existe una fuerte coincidencia en la búsqueda de un equilibrio entre una estructural visionista y una individualista. Una concepción de juventud que adopta algunas de las teorías de errores y que incorpora la atención familiar entre hijos y padres, pero se focaliza en el proceso de adquisición, enclazamiento y de emancipación familiar plena. No solo escogimos este artículo porque hablaba del tema que nos tocó, que era la desigualdad de género, sino también porque se integra con otro tema que también vimos y discutimos en clase, que son las transiciones a la vida adulta que realizan los jóvenes. Es por esto que nos parece interesante el primer acercamiento que quisieron realizar con estos dos temas tan complejos como lo son la desigualdad y el impacto que tienen en la construcción del individuo y cómo éste se desarrolla y se construye dependiendo de la etapa en la que esté en su vida. Cabe recalcar que el artículo es más como una discusión teórica sobre autores que hablan de estos temas y lo problematizan porque la manera en la que se aborda este tema sobre la constitución de cada individuo y cómo se va desarrollando en las diferentes etapas es muy compleja y puede tener varios abordajes. Es decir, hay diferentes maneras en las que se puede abordar el tema y esta fue una de ellas, pues los que realizaron el artículo decidieron hacerlo de esta forma. Se hace mención a análisis sobre procesos de socialización,
procesos mediante los que la persona se transforma para volverse un sujeto individual, pero al mismo tiempo sujeto social. Y se propone abordar también el problema desde pensamientos sobre los procesos de individuación que conllevan una historia y una estructura que van a determinar cómo se va a desarrollar la persona, cómo se va a desarrollar en ese marco de desigualdad y teniendo en cuenta las implicaciones que tiene atravesar una etapa de cambio como lo es el dejar de ser joven y pasar a ser adulto. Otra de las afirmaciones que hacen en el artículo es que definitivamente existe una diferencia significativa entre las trayectorias que eligen los jóvenes en función del género y que se presentan más en las mujeres en comparación con los hombres, en el que se realizan diferentes transiciones que comienzan, en este caso, con el evento de la reproducción. En el caso de los hombres, el empleo es el momento en el que empieza esa transición y con el que lo comienzan. Ahí se demarca la diferencia entre los dos. Otra cosa que hace el artículo es relacionar la desigualdad y la pobreza. En este caso, se tomaron en cuenta algunos datos sobre el ingreso que tienen los jóvenes y cómo se relacionan con las trayectorias que tienen al iniciar su vida adulta. Es decir, según el artículo, las trayectorias de inicio por reproducción son más frecuentes en jóvenes pobres. En cambio, las trayectorias de inicio por empleo son más frecuentes para jóvenes ricos. Por último, ya revisando el artículo, se pueden decir que la desigualdad tiene un peso significativo en la definición del tipo de trayectoria que va a tener un joven en su vida, pero se expresa de manera diferente por el género. Tanto así que las trayectorias de las mujeres y los hombres que tienen una posibilidad económica mayor son más similares entre sí que las trayectorias de mujeres y hombres que no tienen esa posibilidad. Y esta dinámica está 100% determinada por el género. Para nosotras, estas conclusiones lo único que hacen es abrir un interrogante más grande. Es decir, creemos que este artículo puede ser un poco obsoleto porque no considera otras interrogantes como lo es la edad y cómo la edad afecta en estas trayectorias de las que se ha venido hablando a lo largo de todo el artículo. Entonces es necesario que se haga una investigación más a fondo sobre todas las implicaciones que hay en la desigualdad de género y las trayectorias que nos llevan a nosotros como jóvenes a empezar la vida adulta.